Hola chicos, soy Jorge Fernando del Río, profesor de la Cátedra de Fisiología y Biofísica. Algunos ya me deben de conocer y hoy les traigo el teórico sobre hemostasia y coagulación, el cual lo van a poder ampliar en la unidad número 6 del Guyton, y otros tres papers les acerco, que los voy a dejar en la plataforma, uno sobre aleolitis, otro sobre hemostasia y tratamiento odontológico y por último uno sobre materiales hemostáticos. Bueno, vamos a comenzar con las plaquetas, que son fundamentales en lo que es la hemostasia y la coagulación. Tienen un papel principal. Y vamos a ir, ¿no es cierto?, desde la formación de las mismas, pasando por su estructura, la función y el recuento, y a partir de ahí vamos a terminar con las trombocitopatías. Bueno chicos, con respecto a la formación de las plaquetas, el proceso por el cual se generan, se puede denominar plaquetopoiesis. En algunos libros lo podemos encontrar como trombocitopoiesis o megacariopoiesis. La plaquetopoiesis es el conjunto de procesos que llevan a la formación de plaquetas. Más simple no puede ser. Como sabemos, las células madres se originan en la parte de la médula del tejido óseo de los huesos largos. Vamos a dividir este proceso en 5 partes. Una fase A, en la cual se genera a cabo de la maduración de los megacariocitos, que parte de la célula madre. También una fase B, que vamos a tener principalmente la endomitosis nuclear, que es el proceso por el cual los megacariocitos duplican el material genético, sin formar otra célula o separarse en dos células hijas. Bueno, aparte, en la fase B, también se produce la síntesis de organelas dentro del megacariocito, la maduración del mismo y la expansión citoplasmática. Además, se reordenan en el centro los microtúbulos. Se produce un reordenamiento centrosomal. Pasamos a la fase C. Los microtúbulos migran hacia la corteza. En la fase D se producen prolongaciones citoplasmáticas formando las proplaquetas, que luego, en la fase E, van a liberar toda la masa plaquetaria para formar así la plaqueta propiamente dicha. Bueno chicos, con respecto a las características físico-químicas de las plaquetas, yo les voy a pedir por favor que sepan 6 cosas fundamentales de este tipo de célula. La primera son las moléculas de actina, miosina y de trombostenina, que participan en la contracción plaquetaria. Los restos de retículos endoplasmáticos también vamos a encontrar dentro de las plaquetas, donde especialmente va a haber grandes cantidades de iones de calcio. Las mitocondrias, los sistemas enzimáticos, vamos a tener sobre todo ATP y ADP, o sea, lo que es adenosín trifosfato o adenosín difosfato. Con respecto a los sistemas enzimáticos que sintetizan las prostaglandinas, que son hormonas locales que causan mucha reacción, ¿no es cierto?, en los tejidos blandos. ¿Qué significa? Estas hormonas van a trabajar mucho en lo que es la angiogénesis, en la formación de nuevos vasos. Y también una importante proteína llamada factor estabilizador de la fibrina. Es un factor 13 que después en la cascada de coagulación lo vamos a ver. Y por último, un factor de crecimiento que va a hacer que las células endoteliales vasculares se multipliquen y crezcan. Esto es con respecto a la estructura que tiene justamente las plaquetas, que es fundamental para poder lograr justamente realizar lo que es la hemostasia. Bueno, con respecto a la función y recuento, vamos a ver que las plaquetas se encargan del control de las hemorragias, tanto en vasos injuriados como los que no han sufrido ningún tipo de injuria. A su vez, vamos a ver que también trabajan en la activación de la hemostasia, o bien, en un periodo después, en la retracción del coágulo de fibrina. Cuando nosotros tenemos que hacer un prequirúrgico, vamos a pedir
un análisis de laboratorio, donde va a haber un recuento plaquetario. Los valores normales oscilan entre 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, que va a depender si es hombre o mujer. Por debajo lo vamos a llamar trombocitopenia. Y si el valor es por encima, vamos a llamarlo trombocitosis. Las trombocitopatías son patologías plaquetarias que incluyen la alteración en la adhesión, agregación y degradación de los procesos hemostáticos, tanto adquiridos como congénitos. Acá les voy a dejar algunas de las trombocitopatías más comunes, que pueden investigar si ustedes quieren, pero a las que más le vamos a dar importancia son a la hemofilia y a la enfermedad de von Willebrand. Bueno, seguimos entonces. Vamos a abordar en estos momentos la parte de hemostasia. Cuando nos referimos a hemostasia, hablamos del proceso que tiene el organismo por el cual previene la pérdida de sangre. Ahora, nosotros lo vamos a dividir en 3 tiempos. Una hemostasia primaria, con el espasmo vascular y la agregación plaquetaria. Una hemostasia secundaria, con las 2 vías, intrínseca y extrínseca. Y lo que es la fibrinólisis, que es la degradación del coágulo. Quiero aclararles que actualmente se está denominando la hemostasia en 3 tiempos: iniciación, ampliación y propagación. Pero nosotros lo vamos a dividir, como se los dije anteriormente, por fines didácticos para que puedan entender e interpretar más eficientemente los análisis de laboratorio. Bueno, dentro de lo que es la hemostasia primaria, el primer tiempo es el espasmo vascular. Cuando se produce una ruptura de un vaso, lo primero que hay es una contracción, una fuerte contracción de las fibras musculares. ¿Cómo se produce eso? Por medio, primero, del espasmo vascular, o sea, un reflejo miógeno. Segundo, factores autacoides. Son los factores locales que tienen tanto el endotelio del vaso como también las plaquetas. Estos son la actina y la miosina, la trombostinina y a su vez también los tromboxanos A2. Esos son fuertes mediadores contráctiles que tiene justamente el músculo liso. A su vez, los reflejos nerviosos, que son los impulsos nerviosos derivados del sistema simpático, ¿no es cierto?, que estimulan los receptores alfa y beta del músculo liso. ¿Qué hace esto? Esa fuerte contracción disminuye el diámetro del vaso, por ende disminuye la cantidad o el flujo que hay de pérdida de sangre. Es más, incluso cuando el vaso es muy pequeño, puede llegar a cerrarse completamente, disminuyendo completamente la pérdida de sangre. Bueno, chicos, siguiendo con la hemostasia primaria, vamos a ver lo que es la formación del trombo y la agregación plaquetaria. En este gráfico vamos a ver lo que es la luz de un vaso, donde en la parte externa vamos a ver el músculo liso, en la parte interna el endotelio, y a su vez entre medio del colágeno y el endotelio vamos a ver la membrana basal y por debajo, ¿no es cierto?, las fibras colágenas. Bueno, vamos a hacer como que hay una exposición de las fibras colágenas por medio de una rotura, de una injuria. Entonces van a aparecer 3 procesos, básicamente. ¿Cómo lo vamos a llamar? La primera etapa, adhesión plaquetaria; la segunda, activación plaquetaria; y la tercera, agregación plaquetaria. ¿Cómo se forma la adhesión plaquetaria? Bueno, cuando está la rotura del vaso, entonces hay una exposición de las fibras colágenas subendoteliales y las plaquetas, ¿qué pasa? Se adhieren a las fibras colágenas que se encuentran con mayor medida en el vaso.
Estas plaquetas tienen en su membrana una serie de glucoproteínas que se adhieren al colágeno. Y a su vez, algo muy importante, interviene un factor que se llama de von Willebrand, que ayuda a que se peguen más plaquetas, mucho más plaquetas. Esto hace también que se cambie de forma las plaquetas. Empiezan a tener pseudópodos, prolongaciones citoplasmáticas. Eso hace, ¿no es cierto?, que active ya la segunda etapa, que es la activación plaquetaria. Esta es una etapa donde ocurre que las plaquetas se activan y liberan adenosindifosfato, serotonina y trombroxanos A2, que procede del ácido araquidónico. Una vez que se produjo, ¿no es cierto?, la activación plaquetaria, viene la tercera fase, que es el reclutamiento. Por medio de estos liberación de tromboxinas y adenosindifosfato y demás, empieza a haber un reclutamiento de mayor cantidad de plaquetas, haciendo así la formación del trombo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué, no es cierto?, no se adhiere el coágulo en donde no hubo una injuria? Porque las células endoteliales segregan óxido nítrico y a su vez prostaglandinas, que inhiben la adhesión plaquetaria. Por eso, donde se injuria, se adhiere el tapón plaquetario. Y a los costados, donde no hay injuria, no se adhiere el tapón plaquetario, porque son estos fármacos los que inhiben la adhesión. Al final de este proceso va llegando el fibrinógeno hasta la zona conjuntamente con las glucoproteínas de la superficie de las plaquetas, quedando un coágulo provisional que no es muy fuerte, pero es un gran paso muy importante para detener la hemorragia. Siguiendo con el tema de hemostasia secundaria, vamos a ver que si se llega a tratar de un traumatismo intenso, se pone en marcha entre 15 y 20 segundos. Ahora bien, si es un traumatismo leve, entre 1 y 2 minutos. En esta fase es donde se intervienen los factores de coagulación que actuarán en forma de cascada. Consiste en la transformación de fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno se transforma experimentando un cambio químico que lo convierte en insoluble, con capacidad de unirse a otras moléculas y formar enormes agregados. A eso lo llamaremos nosotros la fibrina. Esto es lo que se constituye en el coágulo secundario. En este grupo, cuando se forma la fibrina, la sangre modifica su estado pasando de una consistencia soluble a gel, se gelifica. Los factores de la coagulación viajan por el torrente sanguíneo inactivados y se activarán en forma de cascada. La forma activa de un factor activará la siguiente en forma de cascada. Los factores de la coagulación son proteínas que tras su activación se convierten en enzimas. En la coagulación se puede distinguir 3 estadios: la formación de la tromboplastina, la formación de la trombina y la transformación del fibrinógeno en fibrina. Existen 2 vías para la activación de la coagulación, la intrínseca y la extrínseca, que explicaremos ahora en las próximas diapos. Tanto una vía como la otra constituyen una vía común. Bueno, habíamos hablado de ciertas proteínas que activándose van a terminar siendo enzimas. Estas enzimas van a ser factores de la coagulación. Estamos en presencia del factor número 1, que es el fibrinógeno. El 2 es la protrombina. El 3 es la tromboplastina, factor tisular. El 4 es el ion calcio. El 5 es la precalicreína. El factor 7 es la proconvertina. El factor 8C es el factor antimofílico. El 8R es el factor de von Willebrand.
el factor 9 es el factor de Christman, el factor de Stewart-Power es el 10, el 11 es la tromboplastina plasmática, el factor de Agerman es el factor número 12 y como último tenemos el factor número 13 que es el estabilizador de la fibrina. Bueno chicos, vamos a empezar con lo que es la hemostasia secundaria. Como habíamos visto anteriormente, consistía en dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca comenzaríamos por esa, por la más rápida y a su vez la más importante. Comienza con el factor 3 o factor tisular que se libera del endotelio del vaso. Este factor tisular 3 conjuntamente con el factor 7 activado que precede del factor 7 más calcio catalizará el paso del factor 10 al 10 activado para luego llegar a la vía común, que después explicaremos conjuntamente con la otra vía, que es la vía intrínseca. La vía intrínseca es la menos importante. Esta es llamada también vía de contacto por la carga negativa de la superficie del endotelio. Esta comienza cuando la sangre entra en contacto con el colágeno expuesto del endotelio y el factor 12, que se activa con factor 12 activado, conjuntamente con el calcio y el fibrinógeno, activarán el factor 11, que pasará a ser factor 11 activado. Este factor 11 activado, conjuntamente con el calcio, activarán al factor 9, que pasará a ser 9 activado. Y este último, conjuntamente con el 8 activado, el 8 activado, que precede el factor 8 más calcio, y después, como otros factores, como el factor 3 plaquetario y los fosfolípidos plaquetarios, lo que harán es activar el factor 10 en factor 10 activado. Ahí llegamos a la vía común entre las dos vías, intrínseca y extrínseca. Entonces, el factor 10 activado, conjuntamente con el factor 5 activado, que precede el factor 5, lo que harán es activar el paso de protrombina, que es el factor 2, en trombina, factor 2 activado. Y este factor 2 activado, que es la trombina, lo que hará es activar al fibrinógeno, que es el factor 1, en hilos de fibrina, que es el factor 1 activado. Estos hilos de fibrina, el factor 1 activado, son monómeros de fibrina que conjuntamente con el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, el factor 13 activado, dará polímeros de fibrina que le darán más estabilidad al coágulo. Bueno, terminando ya con el tema de hemostasia, vamos a ver el último paso, que es la degradación del coágulo, básicamente, y la vamos a llamar fibrinólisis. Una vez que tenemos los hilos de fibrina, el factor 1 activado, comenzará la fibrinólisis, que catalizará la plasmina en productos de degradación de la fibrina. Esta plasmina precede el plasminógeno, que es una proteína que se encuentra en el coágulo. Esta activación del plasminógeno se va produciendo porque poco a poco los tejidos dañados van liberando una sustancia que se llama TPA, activador del plasminógeno tisular. Esta sustancia transforma el plasminógeno en plasmina. También hay otras sustancias como el factor 12 activado, el sistema de las calicreínas, que lo que van haciendo es degradar el coágulo y produciendo la cicatrización. El activador del plasminógeno tisular, junto con el factor 12 activado y las calicreínas, son el sistema fisiológico anticoagulante que tiene el organismo para que no se produzca trombos. También tenemos otro sistema, como la inactivación de las enzimas procoagulantes, como la antitrombina 3, que actúa a nivel de la trombina, que la inhibirá. Y también va a inhibir al factor 10 activado.
La evaluación del sistema de coagulación se utilizan de manera rutinaria pruebas globales, que son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de sangría. A estas tres pruebas se suman el dosaje de fibrinógeno como pruebas mínimas en determinadas situaciones clínicas donde están asociadas a pacientes con problemas de la hemorragia. El método de Duke y el de IBI son dos métodos de sangría. Es una prueba médica que mide qué tan rápido los vasos sanguíneos pequeños en la piel detienen el sangrado, o sea, la hemostasia primaria mide. Mientras tienen un dispositivo en el brazo, el profesional hace dos pequeñas incisiones en la parte inferior del brazo. El mismo registra el tiempo que toma para que se detenga el sangrado de las heridas. Y luego, el profesional limpia la sangre con un papel de filtro cada 30 segundos. Los valores normales son 1 a 3 minutos en el de Duke y en el de IBI 6 minutos. El tiempo de protrombina es un examen de sangre que mide el tiempo que tarda la porción líquida de la sangre en coagularse, o sea, va a medir lo que es la vía extrínseca. El examen está relacionado con el tiempo parcial de tromboplastina. Se necesita una muestra de sangre, sí o sí, para poder hacer este tipo de pruebas. Ciertos medicamentos pueden alterar los resultados de la prueba de la sangre. Generalmente los pacientes que están anticoagulados o con ingesta de ácido acetilsalicílico, que son antiadherentes plaquetarios. Hay pocos riesgos relacionados con la toma de muestra de sangre, pero para obtener una muestra de sangre puede ser más difícil en algunas personas que en otras. Con frecuencia, este examen se realiza en personas que pueden tener problemas de sangrado. O sea, vamos a pedir estos exámenes pura y exclusivamente si sabemos que tiene antecedentes de hemorragia. Por último, ¿no es cierto?, dentro de los tres principales, es el tiempo parcial de tromboplastina, que es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse, o mejor dicho, la vía intrínseca de la coagulación. Puede ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. Un examen de sangre relacionado con el tiempo de protrombina se necesita también una muestra de sangre. El examen de tromboplastina parcial activado examina algunas de las proteínas o factores que intervienen en este proceso y mide su capacidad para ayudar a coagular la sangre. En general, la coagulación debe ocurrir entre 25 a 45 segundos. Si la persona está tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, tarda por lo menos el doble. Y por último, quería hablar sobre el tiempo de coagulación, que es una muestra sobre 4 tubos de ensayo. Se toman ordenadamente 1 mililitro de sangre y se pone en cada uno de los tubos, previamente colocados en una grilla a 37 grados a temperatura ambiente. Los ponen en marcha en cronómetro y al añadir la sangre al primer tubo se inicia un conteo cada 30 segundos por la misma cara hasta que la sangre coagule, o sea, hasta que la sangre deje de escurrir por las paredes del tubo. Tomar el tiempo con cronómetro y ahí es donde valoran el tiempo de coagulación. ¿Cuál es la utilidad? Vamos a evaluar la parte global del sistema de coagulación, tanto la vía intrínseca como la extrínseca, ¿no es cierto? Y el tiempo de sangría. Eso es el tiempo de coagulación. Ahora bien, vamos a ver un cuadro clínico donde tenemos las dos enfermedades importantes congénitas, tanto la enfermedad de von Willebrand como la hemofilia. Vamos a ver que tenemos acá 4 valores importantes que tenemos que tener en cuenta.
el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, el tiempo de sangría y el recuento plaquetario que lo habíamos visto en una de las primeras placas. ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo uno, ¿no es cierto?, cuando tiene el análisis de laboratorio se da cuenta si es un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand o bien un hemofílico? Como vemos, ¿no es cierto?, en el paciente de von Willebrand vamos a tener prolongado o alterado los valores de tromboplastina y el tiempo de sangría. Al contrario, en el hemofílico no vamos a tener ningún tipo de alteración en el tiempo de sangría, pero sí el tiempo de tromboplastina. Así que estas son las formas que tiene el clínico, ¿no es cierto?, para determinar si el paciente tiene una u otra enfermedad. Bueno, chicos, vamos a seguir con lo que es trastornos de la hemostasia. Este es un que les dejé yo un paper donde van a encontrar muchas de las enfermedades que encontramos acá en este paper, el que habíamos visto anteriormente como trombocitopatías. Y es algo muy importante tener en cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una muy buena historia clínica. Esa es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de hemorragia. Después vamos a ver que la vamos a clasificar en trastornos de la hemostasia primaria, que la vemos acá, y después en bien secundaria. Si la hemorragia aparece tras un traumatismo o una manipulación quirúrgica, es inmediata. Se tratará de una alteración de hemostasia primaria. Si la hemorragia aparece al cabo de unas horas o días, siempre va a estar orientada a una hemostasia secundaria, que se caracteriza por afectar zonas profundas. Siempre vamos a ver clínicamente hematomas, sobre todo en las zonas profundas con dolores articulares, en los músculos también. Y bueno, eso ustedes van a ver que van a hacer un trabajo práctico de enfermedades congénitas, como la hemofilia y von Willebrand, que van a tener, según cómo se clasifiquen, alteraciones clínicas de dolor muscular y en las articulaciones. Nosotros en el lugar donde trabajamos, que es la cavidad bucal, vamos a encontrar muchas manifestaciones de enfermedades hemorrágicas. Diversos signos a nivel de la mucosa bucal, tales como la palidez de las encías, encontremos petequias y equimosis, significa son puntitos colorados, tanto en la piel como en las mucosas, ulceraciones, encías muy edematizadas, muy grandes, aumentadas de volumen, sangrantes. Todo eso generalmente uno puede sospechar que pueda tener algún tipo de trastorno hemorrágico, ya es persistente. Entonces es importante que en la historia clínica nosotros tengamos una buena inspección del paciente, también tanto intrabucal como también manifestaciones en la piel, ¿no?, en la cara y demás. En cuanto al tratamiento en general, las alteraciones de la hemostasia primaria siempre es suficiente las medidas locales. Vamos a ver más adelante ahí toda la parte de materiales hemostáticos para poder llegar a contener la hemorragia y ayudar justamente que todo este proceso teórico que vimos anteriormente se haga efectivo y se produzca el cese de la pérdida de sangre. Y si el trastorno ocurre con, por ejemplo, una hemostasia secundaria, ya suele requerir un tratamiento sistémico mantenido a nivel, o sea, un tratamiento multidisciplinar, porque vamos a tener que interactuar con un hematólogo, dar medicamentos. Bueno, ustedes ya van a investigar eso porque se los di como para que hagan el trabajo práctico. Así que bueno, es importante
tener una buena historia clínica como primera medida, una buena inspección ocular del paciente, tanto intrabucal como extrabucal, y sobre todo, lo más importante, saber cómo tratar una hemostasia, un trastorno primario o bien uno secundario. Así que bueno, eso se los dejo yo para que después empiecen a investigar con respecto a estas dos enfermedades que son más frecuentes y que podemos toparnos con algún tipo de paciente el día de mañana. El paciente puede tener tendencia al sangrado por poseer trastornos hereditarios adquiridos, como vimos en la placa anterior, de los mecanismos que estuvimos estudiando básicamente anteriormente. Pero quiero que sepan que no pueden ser solamente hereditarios o adquiridos los problemas o trastornos hemorrágicos, sino también que pueden llegar a ser modificados por tomar fármacos que alteran el normal funcionamiento hemostático, como ciertos antiinflamatorios, los anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. En cierta forma, la evolución y el control del sangrado en la clínica odontológica representa un reto muy estresante debido a la emergencia que puede suponer sus consecuencias. En cuanto al trastorno de la hemorragia primaria, recordemos que aparecen tras el traumatismo o bien una injuria quirúrgica. Debemos tomar medidas de carácter local para controlar el sangrado. Primero debemos saber clasificar el tipo de hemorragia según el tipo de vaso que tenemos. La hemorragia puede llegar a ser capilar, puede ser venosa o bien arterial. Capilar afecta a los vasos superficiales que irrigan la piel o las mucosas y se cierra por sí mismo. Está causada por un traumatismo si suelen formar hematomas. Este tipo de sangrado capilar, con solamente usar los materiales que están viendo ustedes en estos momentos y ahora se los voy a explicar, basta. Ahora bien, si llega a ser una hemorragia venosa o arterial, ya estamos hablando de un vaso un poco más importante. Entonces, generalmente la sangre venosa es una sangre roja oscura. Es más fácil de controlar que la arterial, porque tiene menos presión, acuérdense. Y la arterial es una salida abundante, intermitente, de sangrado rojo brillante. O sea que lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿no es cierto?, si es una hemorragia capilar, venosa o arterial. Lo segundo que tenemos que hacer en un momento de hemorragia es aplicar técnicas mecánicas, como el uso de presión intensa, prolongada, que muerda, en el caso nuestro en la cavidad bucal, que muerda una gasa, eso genera una presión y lo que hace es detener, ¿no es cierto?, la hemorragia momentáneamente, ¿no? Si se trata de un vaso importante, se tiene que ligar la arteria. Y si es una zona más amplia de sutura, se debe de comprimir los tejidos para poder lograr detener la hemorragia. Y tercero es justamente ya disponer del arsenal hemostático que nosotros podemos tener, que en el paper que les dejé está bien descrito cada uno de los materiales. Vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener el tipo esponjas, enjuagues, colutorios, mallas de celulosa y soluciones también, tipo también gel y polvo. Esa es la presentación que pueden llegar a tener los hemostáticos. Pero van a tener cierta indicación para cuál es la hemorragia que nosotros estamos teniendo. Ya les dije que puede llegar a ser capilar, venosa y arterial. Tenemos que combinar quizás con no solamente por ahí con una malla o bien una esponja de colágeno,
Por ahí la tenemos que impregnar, por ejemplo, con el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico que va a trabajar sobre todo con la parte de el fibrinógeno. Vayan leyendo en lo que es el paper que les dejé, donde realmente ahí van a tener explicado cómo trabaja cada uno y en qué momento utilizarlos. Así que bueno, les dejo acá, no sé si llegan a ver un link que se los voy a dejar en la plataforma. Es un caso clínico que es filmado yo, es una hemorragia que resolví, es una urgencia odontológica que me sucedió a mí en el hospital. Es una hemorragia arterial, donde se combina, ¿cierto? No solamente la parte mecánica, que es la parte de la ligadura del vaso, sino también con materiales hemostáticos para poder lograr justamente tener nosotros el control de la urgencia, ¿no? Del sangrado. Así que bueno, les dejo entonces el paper de materiales odontológicos y bueno, y vemos ahí que tienen que después tener un examen donde les va a hacer ciertas preguntas como para que tengan una idea de que sí entendieron los materiales que tenemos a disposición para controlar un evento como la hemorragia. Siguiendo con el tema de hemostasia, llegamos a lo que es una de las complicaciones post-extracción más frecuentes y dolorosas, denominada alveolitis. Vamos a separar esta palabra en dos partes. Alveol, que se refiere al alveolo dental, que es el hueco óseo que tiene la apófisis alveolar, donde se aloja el diente. E itis es un sufijo de origen griego que significa inflamación o irritación. Ahora vamos a ir a lo que es el proceso de cómo se forma esta alveolitis. Como primera medida, se va a formar un coágulo dentro del alveolo, debido al proceso que ya hemos estudiado anteriormente. Luego, hay una desintegración del coágulo, que se produce por la falta de irrigación de los vasos a dicho coágulo, al que va a dejar al alveolo más vulnerable a través de las bacterias, lo que va a provocar un dolor intenso e inflamación. Como vimos en la placa anterior, nosotros dividimos a la alveolitis en dos tipos, seca y húmeda. Nos damos cuenta que es una alveolitis seca cuando hay un desprendimiento del coágulo, dejando el alveolo desnudo, provocando un dolor intenso, violento, constante y perturbador, y con irradiaciones, manifestando así el paciente dolor en otras zonas anatómicas contiguas. Para identificar una alveolitis húmeda, vamos a encontrar un alveolo sangrante, con exudado, hasta podemos encontrar un coágulo desorganizado. Este tipo de alveolitis puede llegar a ser por la presencia de un cuerpo extraño debido a la extracción dentaria. A diferencia de la seca, el dolor es menos intenso y sobre todo es provocado. Con respecto a la etiología de las alveolitis, vamos a ver que como primera medida el aporte vascular disminuido. Esto significa que, como hemos visto, nosotros al coágulo, una vez formado, necesitamos que sea invadido por nuevos capilares para poder lograr nutrir ese coágulo y así empezar a producir todo lo que es la cicatrización. Para eso necesitamos los mediadores químicos que tenemos dentro de las hormonas, de las plaquetas, que son hormonas, que lo que van a hacer es estimular la angiogénesis. Si no tenemos un buen aporte vascular, no podemos lograr la fijación del coágulo.
dentro del alveolo. Osteonecrosis o huesos escleróticos. Pacientes que generalmente vienen tomando alendronatos, que son fijadores cálcicos, que lo que hacen es producir una muerte celular de los osteoblastos, que son los generadores de nuevo hueso. Y al estar pobremente vascularizado, son propensos a generar alveolitis. Trauma excesivo en los bordes del alveolo. Extracciones excesivas, donde realmente dejamos una loge, que significa la herida de la extracción, donde podemos traernos, por ejemplo, la tabla vestibular del alveolo, dejando un secuestro óseo por el tamaño del hueso que dejamos sin aporte vascular, produce justamente lo que es una alveolitis. Exodoncias con procesos periodontales o periapicales agudos, donde hay una infección, hay poco aporte vascular. La acidez que genera dentro de la infección hace que no favorezca el aporte vascular y por ende nosotros podemos tener posibles alveolitis como complicación postquirúrgica. Además está decir que si el paciente tiene un alto grado de bacterias generalmente anaerobias, que son las que van a producir este tipo de patología, que es la alveolitis, el paciente sí o sí va a tener una posibilidad, un gran porcentaje de formación del coágulo, ¿no es cierto? Una alveolitis. Permanencia de cuerpos extraños en el alveolo. Como dijimos anteriormente, puede ser algún pedazo de hueso alveolar que quede dentro del alveolo y que lo tome como un cuerpo extraño, o bien, qué sé yo, parte instrumental dentro del coso, qué sé yo. A veces tenemos sindesmótomos que están ya muy usados y se rompe la puntita y queda el pedacito de hierro dentro del alveolo y lo toma como un cuerpo extraño. Eso también puede llegar a producir una alveolitis. Tabaco y nicotina, efectos mecánicos de la succión. Bueno, esto es todo asociado, ¿no es cierto?, al tabaquismo. La nicotina es un fuerte vasoconstrictor, disminuye el diámetro de los vasos y eso disminuye también lo que es el aporte vascular. Y el efecto mecánico de la succión también ayuda a que se pueda desprender el coágulo, produciendo lo que es una alveolitis seca. Anticonceptivos orales, era algo que yo les quise comentar anteriormente y en estos momentos apareciendo este tipo de etiología me ayuda a recordarles que hay una relación de 5 a 1, o sea, cada 5 varones que se hacen una extracción, una mujer puede llegar a contraer una alveolitis. Así que generalmente es debido a este tipo de hormonas anticonceptivas que producen el desprendimiento del coágulo, favoreciendo también la alveolitis. Entonces, lo que quiero decir es que es más predispuesta la mujer a contraer una alveolitis que el hombre. Disminución de la capacidad defensiva por causa endógena. Pacientes que son inmunodeprimidos o bien que están bajo tratamiento de corticoides, donde su sistema inmunitario está vulnerado, son propensos a contraer una alveolitis. Así que extremar todas las causas que puedan llegar a producir una alveolitis en los pacientes estos de riesgo. Otra de las cosas importantes que quise marcarles, que se me fue anteriormente, es que generalmente en los pacientes que tienen, por ejemplo, en el maxilar superior, es menos propenso a que se forme una alveolitis, ya que
al tener un hueso esponjoso es más vascularizado, y eso hace que generalmente tengamos la posibilidad de que al ser más vascularizado podamos tener mejor porcentaje de cicatrización, sin tener esta complicación. Esto generalmente, las posibilidades que se produzcan una alveolitis en el maxilar superior, por ejemplo, es hasta un 4%. Pero en el maxilar inferior aumenta ya un 30%, porque debido a que tenemos un hueso donde tenemos una cortical mucho más marcada, que sabemos muy bien que el hueso cortical es irrigado solamente por el periósteo. Periósteo nosotros lo vamos a desprender para hacer un colgajo, entonces el aporte vascular siempre disminuye. Y bueno, y si nosotros le sumamos todos estos factores o alguno de ellos, ¿no es cierto? Sacamos el boleto ganador de la alveolitis. Así que en cierta forma hay que ir teniendo mucho cuidado con respecto al tema de pacientes de riesgo, con respecto al tema de la alveolitis. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que se realiza mediante un interrogatorio y el examen clínico. La particularidad de una alveolitis básicamente es el dolor intenso. Pero es importante saber que aparece a partir del segundo o tercer día. ¿Y saben por qué es esto? Porque el coágulo, una vez que se hizo el coágulo en sí, se empieza a hacer la fibrinólisis y después viene el proceso de cicatrización donde empieza a liberar más serotonina y tromboxanos A2 que hace que se contraiga el coágulo. Al contraerse el coágulo, si no está bien fuertemente irrigado, produce el desprendimiento. Y eso generalmente sucede al segundo o tercer día. O sea, al segundo día empieza ya la contracción y a partir de ahí ya se empieza a exponer las paredes óseas y eso indica que después tengamos el atrapamiento de bacterias y la posterior colonización y infección, ¿no es cierto? Así que bueno, al interrogatorio primero es el dolor después de una extracción de 2 o 3 días. Después, a nivel clínico, nosotros pasamos una cureta dentro del alveolo y vamos a encontrar un hueso desnudo, seco. Nada, o sea, no hay nada. Por eso se le llama alveolitis seca. Porque el coágulo se ha desprendido, ha quedado las paredes desnudas del alveolo y eso generó gran sensibilidad debido a la colonización bacteriana. En cuanto a la parte de la alveolitis húmeda, es distinto. Primero pasamos la cureta dentro del alveolo y ¿qué vamos a encontrar? Un coágulo necrótico, que al ser irrigado es desplazado. O sea, nosotros podemos limpiar el alveolo y vemos que sacamos el pedazo de coágulos dentro de ahí del alveolo. Entonces, va a mostrar recién ahí las paredes desnudas e hipersensibles. El paciente tenemos que anestesiarlo, sí o sí tenemos que bloquear, a dar una truncular, porque el dolor es muy intenso, chicos. Así que bueno, esas son las características en cuanto a la parte de cómo darnos cuenta o cómo diagnosticamos si es una alveolitis seca o una alveolitis húmeda. A ver, vimos cómo se formaba una alveolitis, sus tipos, los factores que la causaban y cómo diagnosticar si era una u otra, o sea, si era seca o húmeda. Pero lo que no vimos es cómo solucionar esta complicación. Y aquí va la siguiente placa. Primero, vamos a ver cuáles son nuestros objetivos terapéuticos, ¿ok? En primer medida, vamos a enfocarnos en eliminar toda sintomatología dolorosa. Y por último, vamos a poner nuestro objetivo en la formación de un nuevo coágulo en el alveolo. Existen 3 tipos de tratamiento. El tratamiento tradicional, que son los más comunes y efectivos.
Después vamos a ver los tratamientos alternativos de estos tratamientos tradicionales. Y por último, los tratamientos experimentales, que están en etapa de experimentación y son relativamente costosos. Con respecto al tratamiento tradicional, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es limpiar la herida. Vamos a hacer una fuerte irrigación, sobre todo diluyendo agua oxigenada en partes iguales con solución fisiológica, y vamos a tirar sobre la herida. Generalmente en una herida infectada, y cuando tiramos solución fisiológica, vamos a tener un burbujeo, muchas burbujitas que van a indicar de que realmente estamos en presencia de una infección bastante marcada. O bien puede ser ese burbujeo por una alveolitis húmeda, que hay un exudado capilar, o sea, un exudado de sangre que genera también burbujas. Pero generalmente, ¿no es cierto?, si vamos a tener una alveolitis, vamos a tener, ¿no es cierto?, cuando limpiamos con agua oxigenada, un burbujeo. Después, antes de empezar a tocar al paciente, lo que tenemos que hacer es una anestesia. Hacer una anestesia del tronco, ¿no es cierto?, que irriga, inerva justamente esa pieza dentaria, para luego, una vez que está bien bloqueado el paciente, hacer un buen curetaje del alveolo. ¿Para qué? Para inducir la formación de un nuevo coágulo. Una vez que hicimos la nueva formación del coágulo, podemos poner curas intraalveolares. ¿Qué significa? En mi caso particular, ¿no es cierto?, yo tengo dos formas, o bien indistintamente, o pongo bálsamo de Perú, que es un fuerte antiséptico y analgésico para el paciente, o bien, si se me acabó, formo lo que es en una gasa, lo que es iodoformo, que también es un polvo, que lo mezclo con vaselina, y le pongo un poquito de eugenol, que también es bastante analgésico y actúa también como antibiótico. Ya cubriéndome, ¿no es cierto?, el objetivo terapéutico, que es eliminar el dolor, y también con este tipo de terapeuta, que lo que hago es hacer un nuevo curetaje del alveolo. Estoy cubriendo mis dos objetivos principales. Una vez que ya puse la cura intraalveolar, lo que hago es hacer el mismo procedimiento durante 3 días seguidos. Administro antibiótico y analgésico. Ese es el tratamiento tradicional. El paciente lo tenés 3 días seguidos, viniendo el primer día con un dolor impresionante, y a medida que va pasando los días, el paciente va cambiando la cara. Fundamentalmente porque estás cumpliendo con el objetivo de disminuirle el dolor que ha tenido. Después, bueno, tenemos los tratamientos alternativos. Yo no soy de usarlos, pero bueno, son los fármacos a base de propóleo, el 8%, que tiene propiedades antisépticas, analgésicas, antiinflamatorias, cicatrizantes, antioxidantes, germicidas y sedantes. Yo les dejé un paper que nombra este tipo de tratamiento alternativo. Y después, como les dije, los tratamientos experimentales están en proceso de experimentación, son caros y realmente poco efectivos. Así que, en cierta forma, yo básicamente no las recomiendo. Bueno, chicos, gracias por haber llegado hasta el final. Realmente es un tema bastante largo. Yo traté de hacer lo posible para poder lograr que en estos tiempos de coronavirus y de aislamiento, tener este tipo de nueva forma de dar clases. Siempre me gusta tratar de estar presente, pero bueno, con este tipo de
de tecnología creo que vamos a poder lograr justamente estar un poco más cerca. Yo lo único que les pido es que tenemos 3 semanas para poder hacer este tipo de trabajo práctico. Hay también un examen, pero bueno, primero yo lo que les aconsejo que primero estudien bien los temas, empiecen con la unidad 6, después con los papers, empiecen a hacer el trabajo práctico de hemofilia y von Willebrand, y después recién ahí terminen haciendo el examen, que no es para nada calificativo, sino que dentro de todo podamos saber si hay algún tipo de falla en el entendimiento y poder tener idea en qué no pudimos haber equivocado o qué no pudimos haber entendido. Así que ese es el único fin de todo esto. Así que bueno, yo les mando un besote grande, una linda sonrisa, antes que nada, y quédense en casa estudiando. Un abrazo grande y nos vemos pronto.